Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a acercarnos a uno de los más fascinantes círculos de las cosechas que han aparecido en toda la historia. Vamos a irnos al Triángulo de Penrose, aparecido en Widenhead el día 17 de julio de ese año. Aquí lo estamos viendo. Es una auténtica preciosidad, además es que es totalmente perfecto y además de unas dimensiones descomunales. Esto que estamos observando pues medía ni más ni menos que las dimensiones de un campo de fútbol prácticamente. El diseño está mostrando una figura trilateral que además tiene unas características asombrosas y hoy lo vamos a ver. Lo que estamos viendo es un triángulo imposible en su representación bidimensional. Es decir, estamos observando algo que debería de tener 3 dimensiones y lo estamos viendo en 2 dimensiones. Estamos observando el famoso Triángulo de Penrose, descubierto en el año 1950 por el físico Robert Penrose y popularizado por el señor M.C. Escher, este artista que es fascinante, es uno de mis preferidos en sus obras sobre objetos imposibles. Bien, este objeto aparenta ser sólido, pero está formado por 3 tramos rectos de sección cuadrada que se encuentran unidos formando ángulos en los extremos del triángulo que conforman. Esto que parece tan difícil y tan chungo que estoy exponiendo, pues se puede decir de una manera mucho más simple, porque esto a nivel bidimensional, en 2 dimensiones, expone una figura que realmente no tiene sentido, porque los bordes se saltan las leyes de las perspectivas. Sin embargo, ahí está y existe. El triángulo tiene exactamente esta representación y si nos fijamos, pues los bordes representados pues no tienen sentido. No debería de ser así. Es un objeto en 3 dimensiones representado en 2 dimensiones. Ahí lo tenemos una vez más, absolutamente fascinante, y lo curioso es que la inteligencia que crea este tipo de diseños, en este caso pues resulta que decidió rodear a la figura de una serie de grecas similares a las que aparecen en la cultura maya y azteca. Y esto es curioso porque son pueblos que conocían perfectamente este tipo de leyes de representación gráfica y que tenían además pues conocimientos del universo que no se correspondían con lo que podría llamarse con su nivel de evolución, es decir, que sabían mucho más de lo que deberían de haber sabido con respecto a los demás pueblos de la Tierra. Estamos hablando además de los mayas y los aztecas, son pueblos, todo lo que se refiere a los olmecas, que tenían unos conceptos del espacio y del tiempo avanzadísimos. De hecho, los calendarios que tenemos son peores que los que tenían ellos en su momento, ¿no? Y lo cierto es que es interesante porque en este círculo de las cosechas aparecen estas grecas mayas y no es porque sí. Ahora lo vamos a ver detalladamente. Lo cierto es que la representación de este círculo de las cosechas nos deja 24 grecas. Curiosamente, deja la referencia del ciclo solar número 24 que comenzaría en el año 2013 y que, bueno, pues nos dejaría espectaculares tormentas de plasma del Sol derivadas de una actividad de las manchas solares que se vio que eran completamente anormales. Es muy interesante porque esto sería prácticamente como un aviso o un control por parte de estas inteligencias al respecto de nuestra estrella y de lo que sería la influencia que podría llegar a tener en nuestra cultura y nuestra civilización.
Como podemos ver, por otra parte, pues sería también una referencia, además del tema de los mayas, a lo que sería pues nuestra cultura, ¿no? Esta inteligencia habría utilizado una perspectiva imposible para exponer que sabrían perfectamente cómo somos y nuestro arte y nuestra ciencia. Estaría exponiendo que sabrían perfectamente qué es lo que nosotros entendemos como matemáticas, como las matemáticas que utilizó este artista, Escher, al respecto de las escaleras imposibles que ya diseñó en el siglo XX. Los dibujos de Escher siempre se han caracterizado con jugar con la perspectiva en una perfección asombrosa, con querer realmente llevarnos al límite en nuestra concepción de la vida, en la sorpresa y en la comunicación entre el artista y quien ve la obra. Realmente está tratando de llevarnos a lo imposible, a lo que crees que no podría ser, pero sin embargo pues existe, igual que el triángulo. Estamos hablando de metáforas siempre en el maravilloso mundo de los círculos de las cosechas, en este fenómeno que no se cansa nunca de repetir y repetir diferentes métodos de comunicación para los seres humanos con mensajes adaptados a nuestra inteligencia de forma bella y además de forma pacífica, no como lo haríamos nosotros, que seguro que llegaríamos allí y pues lo haríamos con armas, ¿no? En este caso, pues se está haciendo con mensajes preciosistas, con mensajes en figuras preciosas. Y claro, esto se está exponiendo aquí con estos mensajes artistas, matemáticas, ¿no? Pero ¿qué tipo de información, además de lo que estamos hablando del sol, estaría proporcionando este diseño, sabiendo que los mayas controlaban los ciclos del sol y que esa referencia ya está? Eso evidentemente estaría diciendo que la inteligencia esta pues sabría perfectamente lo que le está pasando al sol y que tienen también control del sol y de sus tormentas solares, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Qué más se puede sacar de todo esto? Pues claro, todo esto podría ser una metáfora de nuestras actuales observaciones de ovnis, ya que en algunas ocasiones parecemos asistir a encuentros con entidades y artefactos que no se corresponden con nuestra física y con nuestra óptica. ¿Por qué digo esto? Porque así podría expresarse que se han llegado a registrar en lo que serían los testimonios de lo que han llegado a ver los pilotos o lo que han llegado a presenciar las personas en tierra al respecto de los objetos voladores no identificados que se movían pues prácticamente apareciendo o desapareciendo en nuestro espectro de luz visible, ¿no? Esto lo hemos visto en muchas ocasiones de avistamientos en aviones comerciales, ¿no? Pilotos completamente pues formados que exponen lo que aparentan supuestos avistamientos ovni, en donde estos objetos aparecen y desaparecen, sabiendo ellos que no es ningún tipo de fenómeno meteorológico. Y también las personas que observan los objetos, incluso con apariciones de supuestos humanoides alrededor, ¿no? Supuestos marcianarcios, que suelo decir yo, ¿no? Que serían pues objetos que aparecen y desaparecen en nuestra dimensión cuando ellos quieren. Y aquí tendríamos un juego dimensional con este triángulo imposible, pero que efectivamente existe en un tiempo que existe y que es mucho más exacto, tal y como lo veían los mayas y no en nuestros calendarios o tal y como lo concebimos nosotros. Pero es que aún hay más, porque quizá este círculo de las cosechas sea una pequeña clave para entender lo que ocurre con el fenómeno ovni, ¿no? Pero claro,
los ovnis viniendo de lejísimos. Es que eso es un problema siempre. Los posibles planetas que podrían albergar vida están demasiado lejos, ¿no? Y sería imposible que nosotros llegásemos. Pero ¿y si ellos tuviesen la ciencia suficiente como para venir para acá? Tendrían que utilizar, pues, agujeros de gusano, en teoría. Y si resulta que aquí tenemos una clave para exponer cómo habrían venido hasta aquí. Pues es que resulta que en Atburn, el día 16 de julio de ese mismo año, 2005, resulta que apareció un espectacular dibujo de un campo magnético triangular. Lo hemos visto en un montón de ocasiones, así los cuadrados o los rombos blancos y negros para ilustrar los campos magnéticos. Pues resulta que apareció un campo magnético triangular que completaría un puzzle, como hemos visto en más ocasiones en el fenómeno, en donde tendríamos que introducir el triángulo primero que hemos visto justo en el centro de este dibujo que estamos viendo. De hecho, lo han metido en un círculo para que veamos que realmente pues se debería de utilizar uno dentro del otro. Bien, ahí lo estamos observando y todo este concepto se introdujo pues poco a poco para que fuésemos observando lo que sería un campo magnético que estaría influenciando muchísimo en los posibles viajes que se estarían realizando hasta aquí. Pero claro, un viaje, magnetismo, esto realmente no es que pudiese ser muy relacionado, ¿no? Quizá faltaba algo para entender todo esto. Pues quizá faltaba otra figura. Y os cuento porque resulta que en Atburn, en Swindon, el día 24 de julio, también de ese mismo año, pues apareció con una base de 2 dimensiones, es decir, volviendo al principio, con una base que también estaría haciendo alusión a los dibujos de Escher, pues estaría exponiendo metafóricamente, muchas veces el fenómeno expone metáforas clarísimas para que lo veamos más fácil nosotros, pues un horizonte curvado y una gota de agua al caer sobre una superficie acuosa. Esto, claro, siempre hay que exponerlo pues de una manera pues que pueda entenderse por todo el mundo, ¿no? Entonces, pues se quiso hacer así, magnetismo con cuadritos, pues el horizonte pues con una línea de horizonte y pues dibujos de perspectiva, tal y como se utiliza también en nuestro arte. Muy bien, un diseño que expondría pues también una obsesión de hacer que nosotros lo entendamos todo esto, ¿no? Y también una manera de observar cómo se expande, lo estamos viendo en este tercero, cómo se expande el espacio y el tiempo con su relación con la gravedad al caer la gota y el magnetismo con esos cuadrados blancos y negros. Estos dificilísimos o facilísimos diseños, según se mire, y que trata de comunicarse por parte de esta inteligencia que, bueno, pues que trata de comunicarse con nosotros, pues estaría comunicando mensajes que son muy profundos realmente, ¿no? El tiempo, basado en los calendarios mayas, que dejemos de utilizar lo que serían los calendarios que no funcionan realmente, que siempre hay que estar añadiendo días y todo esto, ¿no? Son los aztecas y los mayas los que sabían perfectamente medir el tema de la luna y el sol y su relación con la Tierra al respecto de saber cómo funcionan las horas y los días, por ejemplo, ¿no? Bien, ahí están las grecas mayas, para que quedase bien claro en este mensaje en 3 etapas. Bien, el viaje, perspectiva de la curvatura desde el propio interior, ahí lo estamos viendo, observando esa curvatura y magnetismo también, apoyado en la teoría de la gravedad, lo de la gota,
siempre usando el blanco y negro para mostrar de forma fácil pues ese tema del magnetismo que veíamos. Y luego el espacio, viaje a través del espacio, que lo veíamos en la segunda etapa, que pues ahí estaríamos viendo cómo estaría influenciando lo que sería pues una perspectiva de curvatura dentro del agujero de gusano, ¿no?, que comunicaría el lugar desde el que ellos provendrían hasta aquí, la Tierra, donde me estáis viendo, y yo aquí, en mi habitacioncilla pequeñita, ¿no?, ahí con los gatos por ahí danzando, ¿no?, en Barripi, en el barrio del Pilar, como siempre digo, ¿no? Quedaría una cosilla más, y es el tema de que habría un control en todo esto de nuestra civilización y una visión. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Pues estoy diciendo que habría un control nuestro, nos creemos que es nuestro planeta, pero bueno, estamos habitando en nuestro planeta, ¿de acuerdo? Pero ellos saben vernos, una visión por su parte, sabiendo el estado de nuestra técnica, sabiendo nuestras civilizaciones como son, y adaptando luego los mensajes, o tratando de hacerlo, a nuestra inteligencia, teniendo en cuenta que tendrían una cultura completamente diferente de la nuestra. Todo esto además teniendo en cuenta que ellos pues querrían de alguna manera, o si es solamente uno de los pueblos que están viniendo para acá, porque podrían venir más, pues el que viniese y estuviese de acuerdo con hacerlo, pues que quisiera hacernos partícipe de un contacto que podría durar años, más bien décadas, o quizá siglos o milenios, en donde los círculos de las cosechas es una de las primeras etapas de intercambio de mensajes inteligentes en este caso, y claro, pues nos tocaría ir decodificándolo pues al menos un poquillo, ¿no?, a este respecto, ¿no? Bueno, si tengo que quedar con algo de este programa, que me ha encantado hacer, por supuesto, como todos realmente, ¿no?, pero bueno, pues me quedo con esa idea que tendría esa inteligencia tras ver nuestra ciencia y decir, vamos a ver cómo lo hacemos. Y tras ver ellos la comparación con la gota, para meter el concepto de gravedad, y hacer esa comparativa genial de la gota de agua, ¿no?, entrar en el sistema solar para venir a enseñarnos cómo vienen para acá, y también ver lo que sería una expansión en estos mensajes, expansión del universo, tal y como lo hacen estos diseños, ¿no?, que es circular, y bueno, pues ahí quedan los mensajes, pero siempre expandiéndose, si nos damos cuenta. Algo que, pues para mí denota sensibilidad por parte de esa inteligencia, vamos, posiblemente no, avanzadísima, y que puede hacernos soñar a nosotros, pues qué habrá más allá, ¿no?, en el cosmos, ¿no? Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, que podáis darle a me gusta en las redes sociales y a suscribiros si es posible, por favor. Y nada, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y salud y suerte. Adiós.